y cada una de las que participaron en ese video magnífico en donde decían que por favor recordemos a San Martín, era el manifiesto de San Martín. Y ¿dónde estás, Rita? No sé, te vi por ahí. Ahí estás adelante, quedaste adelante, Rita. Bueno, y la verdad que esa parte final, donde Rita con sus anteojos está leyendo con la vista sobre el papel y la levanta, finalmente, bueno, como solamente puede hacerlo Rita, claro, y mira la cámara y termina esa invocación. Realmente quiero agradecérselo a ella y a todos los que participaron, todos, no quiero olvidarme de nadie, pero estaba Leonardo, había un montón de artistas, ya ni me acuerdo la cantidad de compañeros y compañeras que participaron en ese video tan, pero tan creativo y además, claro, nadie pudo impugnarlo, eran las palabras nada más ni nada menos que de San Martín, si no hubieran dicho, mirá, qué sesgo ideologizado, esto y lo otro. Así que nosotros somos sanmartinianos, es lo que pasa. Pero la verdad que quiero agradecerles en serio eso y todas las otras manifestaciones. Vos también, Darío, de acá te veo, Grandinetti, también aparecía Darío también en ese video, ¿no? Sí. Todos, que no quiero olvidarme de nadie, lo que pasa es que me tendría que haber traído el listadito. Éramos, sí, vos también estabas, Paula, pero también quiero, porque lo vi a Daddy, y quiero agradecerle a Daddy ese cortito, esa pequeña obrita maestra del policía indicándole al ciudadano cómo debía pedir 2 panchos, porque realmente, vos sabés que yo cuando vi eso vi las fotos que preceden y con las que termina el videíto acerca de algunos personajes de la seguridad argentina de hoy, realmente uno pensar que uno se desgañita en 28 millones de discursos, en 40.000 intervenciones y desde el humor, en un video que no dura más de 3 minutos, porque creo que dura 3 minutos, 4 minutos, bueno, menos todavía. Bueno, realmente eso lo pueden hacer ustedes nada más. Transmitir eso desde el humor, pocas cosas más corrosivas que el humor, ¿no? Porque ponen de manifiesto, muestran a la gente en su pequeñez, en su estupidez, en su mediocridad, y lo hacen no en forma agresiva, porque naturalmente cuando uno dice ya estúpido, mediocre, bueno, ya está agrediendo, ¿viste? Y de repente genera rechazo. Pero realmente ese videíto que espero que se repita con otras cosas, otras ideas, otros libretos que seguramente ya hay, bueno, los vamos a esperar. Realmente eso es lo que el pueblo demanda de sus artistas. Que den testimonio como lo saben hacer. Nadie va a pedir que vayan a la unidad básica, ni a pegar carteles, ni a hacer una pancarta, ni nada. Cada uno en cada lugar, en lo que mejor sabe hacer, dar testimonio de época y también dar testimonio de ideas y convicciones. Y de visiones de lo que está pasando, no solamente desafortunadamente en la Argentina, sino también en la región. Las cosas que están pasando aquí no son cosas aisladas, tienen que mirarse en un contexto regional. Yo lo decía ayer en una reunión en donde habíamos políticos, lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, donde realmente lo del otro día parece un sketch de Capusotto, porque realmente ese juicio político y los testimonios son dignos, aunque Peter lo hubiera hecho mucho mejor, estoy segura. No, y Saborido lo hubiera escrito mejor también, estoy completamente convencida que alguien también podrá hacer algo de eso, porque lo que está pasando, en definitiva, es una escalada a nivel regional contra lo que fueron y lo que son
los gobiernos nacionales y populares que incluyeron a millones de compatriotas suramericanos al consumo, a la educación, a la vivienda, a las actividades recreativas. Uno de los que también van a sufrir el impacto grande de todo esto que se está viviendo son ustedes, los artistas. Los empresarios, que también viven de ustedes y para los cuales ustedes son su insumo, ¿no? Y creo que lo van a sufrir porque, obviamente, ante un proceso de recesión, ante un proceso de miedo, porque esto es lo que hay también en amplios segmentos de la población. Volvió el miedo a expresarse, empleados públicos que cambian sus perfiles de Facebook o de Twitter o eliminan, el otro día me decía, una de ellas, eliminé a varios amigos para no perjudicarlos. El miedo... A mí me llamaron la atención en mi área donde trabajo en la Municipalidad de 3 de Febrero por haber escuchado tu discurso, tus palabras, y me dijeron que fue un acto de provocación. Bueno, y sí, lo hiciste medio con ellos, sí, lo fuiste a provocar. Sí, por eso un discurso mío, con ellos sí, casi te diría que fueron un sincericidio ese, ¿viste? Sí, es un acto de provocación. Pero realmente a lo que voy es que va a ser un sector, el de ustedes, que ya lo deben estar sintiendo, me imagino, ¿no? Ya está, ya llegó, porque lo recreativo es lo que la gente deja de consumir primero. Si sumamos a eso el costo del tarifazo para los empresarios y demás, bueno, ni qué hablar. Con lo cual creo que cuando hablamos el otro día, cuando hablé yo de Frente Ciudadano, quería precisamente decir esto, ¿no? De la conformación de un gran frente, de un gran espacio político bajo el concepto de ciudadanía. ¿Por qué es un ciudadano? Y remontándonos a lo que fue la aparición de la palabra ciudadano en la Revolución Francesa, era el concepto de libertad, fraternidad e igualdad. Y yo por eso hice mucho hincapié el otro día en el concepto de libertad, porque acá no es solamente un problema económico. Están afectando la libertad de los ciudadanos, porque cuando alguien voluntariamente cambia su perfil, baja su perfil en una red social para que no lo echen del laburo, ya no es más libre. Cuando alguien perdió el laburo, deja de ser libre también. Cuando alguien no protesta porque le pagan poco, porque sabe que si se queda sin laburo va a estar peor que con un magro sueldo, también perdió la libertad. Cuando además no puede elegir qué hacer porque no hay nada que hacer, lo único que puede hacer son determinadas cosas, también. Y cuando la gente no puede libremente expresar, se está coartando la libertad. Por eso creo que el primer concepto de ciudadanía es la libertad. Nosotros cuando incluimos a tanta gente para que pudiera estudiar, para que pudiera progresar, para que pudiera ir a la universidad o estudiar, hacer su trabajo, era el concepto fundamentalmente de que tuviera la libertad de elegir. Porque si vos nacés sin posibilidades, no tenés libertad para elegir quién sos. Sos lo que los otros quieren o te dejan ser, nada más. Por eso creo que la libertad vuelve a ser, desafortunadamente, porque me gustaría que siguiéramos discutiendo sobre la igualdad, que siempre es un concepto más controversial, porque hay algunos que no quieren ser iguales o les molestan los iguales, que no los critico, porque el concepto de diferencia del otro es también un concepto que hace a la condición humana. Lo que pasa es que algunos no lo entienden. Por eso hablo de libertad, porque creo que es el concepto más primario, más identitario, y que hermana la mayor cantidad de ciudadanos, cualquiera sea su pertenencia social, su actividad económica, profesional o las ideas que profese. Creo que nadie puede negarse al concepto de libertad ni nadie puede negarle la libertad al otro. Hay sí gente que por ahí le niega la igualdad a otro porque no le gusta que sea igual a él, pero es mucho más difícil encontrar que le nieguen la libertad, porque la libertad es un bien que nos une mucho más todavía. Y esto creo lo que va y ya está en peligro en el momento que estamos viviendo todos los argentinos. Por eso, y también en la región, por eso creo que ese concepto de frente ciudadano, con esa ciudadanía que significa
la posibilidad de ser y la libertad, que es lo que te posibilita ser, me parece que son los dos elementos sobre los que debemos pivotear. Hace un rato estuve en la isla Maciel con Eduardo de la Serna y otros curitas, otros sacerdotes de Opción para los Pobres, en una escuela parroquial, donde habían gente que estaba en un aula, mujeres, estudiando fines, en otra aula chiquitos de preescolar. Bueno, había actividad de la parroquia propia, realmente muy lindo. Y hablamos también sobre estas cuestiones. Y hablamos sobre la fe, porque la fe también hace a la ciudadanía y a la libertad, una fe ciudadana. Y creo que yo fui porque ellos me habían pedido una reunión porque querían saber cómo podían contribuir a esa construcción del Frente Ciudadano. Y entonces yo me puse a hablar y de repente me doy cuenta que estaba como evangelizando. Entonces le dije, perdón, ¿qué les voy a explicar yo a ustedes lo que tienen que hacer? Explíquenme ustedes mejor los métodos que hacen cuando van a evangelizar ustedes a cada barrio, en cada parroquia, en cada púlpito, porque también la libertad y la ciudadanía deben ser una cuestión de fe. No podemos permitir que nos discutan la ciudadanía y la libertad. Todo lo demás lo podemos debatir y discutir. La ciudadanía, el derecho a ser ciudadano y la libertad para ejercer esa ciudadanía, bueno, esa no se la pensamos regalar a nadie y es una fe. Y como es una fe... Y como es una fe, no le pensamos discutir. Después todo lo demás lo discutimos. Pero el derecho a ser libres y el derecho de ser ciudadanos no se lo regalamos a nadie por nada. Entonces, creo que acá se me pone más peliaguda para ver el rol de los artistas. Pero no tanto, porque cuando tomo el ejemplo de Daddy, seguramente va a haber miles de ejemplos más, es simple. Para ustedes es muy simple, es transmitir las vivencias, lo que le pasa al pueblo, lo que viven las distintas sociedades, porque, ojo, que no solamente hay miedo en los de abajo muchas veces porque han vivido y han estado acostumbrados a muchas cosas, por ahí hay temor o puede haber resignación, pero también hay temor en las clases medias. Y también hay temor por ahí en pequeños y medianos empresarios que no saben cómo va a seguir su empresa, su vida, lo que conquistaron en estos años. Y entonces se me ocurre que también hay una cosa que discutir, me parece, ¿no? Porque yo lo dije siempre durante toda la gestión, cuando alguien decía gracias por tal cosa, gracias por tal otra. No den gracias porque no tienen por qué dar las gracias de tener una jubilación digna, no tienen por qué dar las gracias de tener un trabajo, de poder ir a la universidad, de poder irse de vacaciones. Y bueno, así como algunos... así como algunos reconocían, otros también pensaban y tenían todo el derecho a pensarlo porque está bien que se piense que era producto del propio esfuerzo y que por lo tanto no tenían que darle las gracias a nadie. Y está bien, no tenían que darle las gracias a nadie. Pero yo les pido ahora sí que tengan comprensión, porque ojalá puedan seguir haciendo y disfrutando de los mismos bienes y cosas que disfrutaron durante estos 12 años y medio, porque ellos son los mismos y van a seguir esforzándose y trabajando si los dejan. Así que tal vez podamos hacer un ejercicio colectivo, los argentinos, de entender que es cierto que somos productos de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios talentos, de nuestras propias virtudes, o también podemos entender que nos va mal porque no tenemos tanto talento ni tantas virtudes, pero lo que no podemos ignorar es que cuando esos talentos, esas virtudes y esos esfuerzos son acompañados por políticas públicas del Estado, es mucho más fácil poder desarrollarlos.
es mucho más fácil poder desarrollarlos. A ver, yo siempre cuento la historia de mi abuela, la mamá de mi papá, inmigrante española. Ella y su marido vinieron de España con una mano atrás y otra adelante, como todos los inmigrantes. Con el correr del tiempo, con mucho esfuerzo, trabajo, hicieron de todo, tambo, vacas, floricultores, de todo. Se hicieron una posición. Bueno, mi abuela nunca pude hacerle entender a mi abuela Amparo que era producto de un momento histórico y económico del país, que ella era trabajadora porque se levantaban a las 4 de la mañana y a las 9 estaban ya durmiendo para levantarse el otro día a las 4 de la mañana, pero lo acompañaba el momento y pudieron hacer una posición. Ella, como buena inmigrante, el esfuerzo individual y es más, despotrincaba contra el Estado y los empleados públicos, pues decían que eran todos una manga de vagos. O sea, miren cómo han instalado, ¿no?, un sentido común al mejor estilo gramsciano, ¿no?, el sentido común. De inclusive, el otro día, y no me canso de comentarlo, leía, lo hice hoy también por la tarde, leía un documento del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que hizo un documento muy corto, pequeño, pero muy interesante, sobre victorias y derrotas, con motivo de la derrota de Evo en el plebiscito de hace unos días. Y hablaba de la construcción de ese sentido común, de ese desclasamiento que produce la movilidad social. Porque claro, cuando vos metés plata abajo, recurso abajo, sube y obviamente esa persona que era pobre a lo mejor pasa a ser clase media. ¿Cuántos que no tenían empresas en el 2003 hoy son pequeños y medianos empresarios o grandes empresarios? Entonces se produce, dice Álvaro, una suerte de desclasamiento y reenclasamiento. Y en ese reenclasamiento es donde aparece este discurso: vos lo hiciste con tu propio esfuerzo, vos lo hiciste. Se trabaja muy bien sobre el sentido común para cambiarlo y para que esa persona que avanzó y construyó con talento, esfuerzo, pero porque había un Estado que lo acompañaba, se desprenda de eso y crea que lo hace sola en ese nuevo reenclasamiento del que es producto. Es muy sutil, está estudiado. No lo hacen acá estos, obvio, si no distinguen sujetos de predicado. A ver. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial diseñada en otras latitudes que no son las de la América del Sur para aplicar en América del Sur. Esto está claro. A ver, si pensamos, nos escuchás hablar, no manejan adverbios, gerundio, predicado, sujeto, no pueden tener la idea de generar esta matriz. Yo no sé si alguien me alcanza lo que le mostraba ayer a los intendentes. Pasámoslo por acá atrás, Oscar, para que un ejemplo claro, que ustedes lo van a ver, de cómo se desarrolla esto. Entonces, ahí está la paradoja. Todos estos sectores que surgen por estos movimientos de inclusión, finalmente terminan no comprendiendo. Esto le pasó también a Perón, les aclaro, no es nuevo, no estoy descubriendo la pólvora, lo explicó Jauretche mucho mejor que yo, y que Álvaro también, más allá de Álvaro, del 45 al 55, y que es este producto de instalar un sentido común que desvincule al sujeto promovido de las verdaderas causas de su promoción, de manera tal que termina estando casi en contra de las políticas que le permitieron ser quien es hoy. Y esto no es, y odiar, el odio y toda esa cosa tan terrible que envenena, ¿no? Porque han envenenado a la gente, la han envenenado, picoteado la cabeza todo el día, más allá de también componentes, y discúlpenme los compañeros, componentes misóginos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, que se pudieron ver el otro día en el horror de alguien que felicita al militar que torturó a Dilma Rousseff. A mí la verdad, ese necesita un psicólogo, ni siquiera un psiquiatra. Sí, psicólogo demasiado, psiquiatra. Pero, por ejemplo, el 60% de los que hablaban ahí estaban todos procesados por corrupción.
y la estaban enjuiciando a Dilma. Y lo que yo les digo de cómo se ha ido formando una matriz, yo con la última vez que estuve con Dilma, cuando ya estaba todo este proceso que se había iniciado, de marchas, le digo, mira Dilma, yo esto lo sufrí exactamente del 2008 hasta durante mis 2 gobiernos, pero es calcado, es una réplica. No creas que esto es una ocurrencia de los partidos opositores brasileños o la derecha paulista o el empresario. No, no, no. Esto viene etiquetado, armado, enlatado, empaquetado de afuera y aplicado rigurosamente. Bueno, las cosas que que le hicieron a Evo durante el plebiscito, que luego no resultaron ciertas, pero claro, el plebiscito ya había pasado, ¿no? Pero miren, les quiero mostrar algo. Esta es una imagen de una revista muy popular en Brasil, Istoé. Y esta es Dilma, como ustedes la ven, casi desfigurada. A ver, ¿la ven? ¿La ven? ¿La vieron todos? Y dice, las explosiones nerviosas de la presidenta, de la presidente. ¿Qué le recuerda? ¿Qué le recuerda? Noticias, muy bien. Aprobado. 2013-2014. Fíjense. Escenas increíbles del miedo a Cristina. Me tenían un miedo. Yo no sé, pero si te tienen tanto miedo. No, pero si te tienen. No. El miedo que ellos querían instalar era que yo era mala y castigaba a no sé a quién. Ahora, con las cosas que uno escuchaba por la televisión, referidas a mi persona o que cualquiera podía decir frente a una cámara de televisión y la difundían, evidentemente, mucho miedo que digamos no debo haber inspirado. O sea, en eso no me ha ido nada bien, pero quiero que vean las dos juntas. Miren. Una, la de Dilma, es de la semana pasada, 10 días atrás. La de acá, la versión nacional, y digo versión nacional porque esto está hecho en otro lado, es del 2013, 2014, más o menos. Miren. Por eso digo que es una matriz comunicacional, política y judicial, que tiene 3 patas indiscutibles. Los políticos, obviamente, o un sector de la dirigencia política de un país, los sectores hegemónicos de comunicación y fundamentalmente la pata judicial que se ha desarrollado, como ustedes habrán visto, también en Brasil, aquí posiblemente sea también en otras latitudes. Por lo tanto, creo que tener esta visión, porque es importante saber, entender, comprender como cuadros y poder ver la película completa para no perdernos en la fotografía, porque si solamente nos detenemos en el cuadro de una cinta de fotografía, posiblemente no entendemos ni cómo empieza ni cómo termina. Cuando uno mira el cuadro completo, lo puede entender de otra manera. Y creo que mirando el cuadro completo, y si tomo el cuadro completo, quiero hacerlo desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha, por lo que significó. Muchos éramos opositores al gobierno que cayó no que cayó, mi hijo siempre me corrige, no se cayó, uno se cae cuando tropieza. Derrocaron en 1976. Muchos artistas tuvieron que irse del país perseguidos por las 3A, de las cuales también, y me hago cargo de lo que digo, por más que le moleste a algún ortodoxo, gente de mi propio partido tenía que ver con eso, tuvo que ver con esa persecución. Alguien dijo alguna vez en forma dramática, metafórica, que finalmente había peronistas en los 2 extremos de la picana, ¿no? Es duro, pero bueno, pero también es parte de la historia del peronismo, ¿no? Porque todos dicen, ¿por qué la persistencia? ¿No? Y tal vez porque refleje como nadie las propias contradicciones de la sociedad argentina.
el día que las deje de reflejar no va a ser más el eje del movimiento nacional y es que habrá aparecido otra fuerza política. Pero lo cierto es que si uno mira la película completa, ese 24 de marzo de 1976, vuelvo a repetir, si iba a haber elecciones a los 9 meses, ya habían sido convocadas, los trabajadores participaban del PBI en un 50% aproximadamente, y la Argentina era un país industrial, con un escenario regional horrible, internacional también muy contestatario. No me voy a poner a analizar la etapa porque algún día saldaremos algunas viejas discusiones que todavía hay que darse, así que nadie se asuste que no voy a, nadie se asuste que no voy a entrar en ninguna cosa extraña, pero sí ver la película completa. Y entonces yo veo del 24 de marzo de 1976 a la fecha, y veo que cuando vino la democracia, con el doctor Alfonsín, con el presidente Alfonsín, en 1983 los argentinos tuvieron una suerte de respiro por un tiempo. Venían de la opresión, de la represión, de la violación de los derechos humanos, de la tragedia de Malvinas. Fue un respiro corto, porque vino la hiper, vino el terror económico, porque es increíble, sobrevino al terror ideológico y físico el terror económico de la gente sin poder comer, y lo digo con conocimiento porque estábamos... Néstor era intendente de Río Gallegos en la primera hiper y nos tocó armar los bolsones de comida literalmente, para salir a alimentar a la gente porque, bueno, porque era una locura todo. Y ese respirito que vino después del terror económico, luego vino la segunda hiper, y uno analizando la convertibilidad, que muchas veces uno se enojaba y decía, pero ¿cómo no se daban cuenta? En realidad fue como un pequeño oasis que hubo desde el 24 de marzo del 76. Por un lado, los argentinos, como un espejismo, creyeron que estábamos bien. Era un oasis, y era un oasis porque entraban pocos. Finalmente terminaron todos en el desierto casi, en el 2001. Pero luego vino Néstor en el 2003 con su 22% de votos y su ganar... Y ganar su lugar en la historia, definitivamente. Él hubiera cambiado el 80% de los votos por el lugar en la historia, no se hagan problema. Y entonces comenzó un proyecto político que muchos lo vivieron como que, claro, fueron dos, nunca hubo ninguno de los movimientos nacionales, ni en el siglo XIX, ni el propio peronismo, que desde el 45 fueron apenas 9 años, nunca 12 años y medio de permanente subir todos los días un escaloncito más. La gente podía subir todos los días un escaloncito más y estar bien. Entonces, yo creo que esto también provocó en la sociedad, después de tanta malaria, de tanto sufrimiento, la idea de que finalmente era la normalidad. El otro día me contaba Máximo que hablando con un compañero que había ganado un centro de estudiantes de la secundaria, en un momento dado él le dice, ¿cuántos años tenés vos? Porque el pibe hablaba como si tuviera, qué sé yo, 30. Y me dice, no, ¿qué edad tenías vos en el 2003? Le pregunta. 3 años. Claro, yo tenía 16. 3. Y claro, para ese pibe de 16 años, es normal el país que es normal que él pudiera ganar un centro de estudiantes, que pueda ir a la universidad, que cuando llega a la casa no encuentra al viejo, no porque está borracho en algún boliche, sino porque está laburando, o la vieja también, no es que fue a changuear, sino que están laburando, y que la abuela tiene los remedios del PAMI y la jubilación, aun cuando no le hubieran hecho los aportes cuando trabajaba de empleada doméstica, y aunque él es nieto de empleada doméstica, puede ir a la universidad. Entonces es normal. Mucha gente creyó que ese era el país normal, pero si uno mira la tira histórica, se da cuenta que en realidad fueron 12 años y medios bastante atípicos en lo que era la historia del país y lo que fue la historia del país. Porque además,
que terminamos con un 50, casi 50% de participación de los trabajadores en el PBI, con una desocupación del 5.9, con un crecimiento reconocido por el propio Fondo Monetario Internacional y por el propio gobierno, que cuando tiene que, por el INDEC de Macri, cuando el propio gobierno tiene que ir a vender a Argentina a los inversores, ustedes lo habrán visto, tiene sus prospectos en inglés diciendo realmente lo que es el país. Entonces, claro, mucha gente creyó que esto era normal y además pensó, ¿cómo me van a sacar esto? ¿Por qué me van a sacar el trabajo? Y no es que nadie te venga a sacar el trabajo. Tampoco creo que ningún funcionario diga, no. Bueno, sí, algunos han echado bastantes y le han sacado el trabajo bastante, pero... Entonces, el tema del país normal, yo creo que también nos da a todos una gran ventaja, porque todos los demás... En el 83, un pibe que tenía 3 años, venía de cosas terribles y siguió con cosas terribles y así sucesivamente. Pero este pibe que la abuela tenía el PAMI, que la habían jubilado de la movilidad, esto no pasó hace 20 años. Cuando se podían ir de vacaciones acá, al mar, a Mar del Plata o afuera. ¿Cuántos argentinos conocieron el exterior, Europa o cualquier otro lado del mundo durante nuestra gestión? Y me encanta que así sea. Entonces, esto no pasó hace 20 años, ni pasó 2 días, porque además se recuerdan que siempre los economistas ortodoxos decían, es un veranito, esto es un veranito. Bueno, yo les notifico que fueron 12 veranitos, con sus respectivos inviernos, primaveras y otoños. Y entonces creo que, como también ustedes, a ver, ¿qué le van a contar a ustedes? Que podían trabajar en series producidas por el Estado, que obtuvimos por primera vez premios internacionales, Darío, Cristina, series que estaban nominadas como, en fin, toda la oportunidad que significó para todo el mundo del arte, de la ciencia, el jueves me reúno con científicos, del arte, del espectáculo, sí, del espectáculo, porque el espectáculo es parte del arte. Para ser espectacular hay que tener arte. Lo demás es chabacanería o qué sé yo. Hay que tener arte para hacer espectáculo también. Entonces creo que tampoco nadie le va a contar a ustedes ni a los empresarios que les dan empleo, que les daban empleo y trabajo, a los productores que pudieron hacer series fantásticas y hicimos contenidos que se exportan a todos los países del mundo, con un impulso también fuerte por parte del Estado. Los derechos que ganaron ustedes como autores de sus propias actuaciones también. La de los directores de cine. Entonces creo que la tarea, y además, esto es lo que quería decir, y después por ahí me fui, que cuando terminamos con estos niveles, a diferencia del 24 de marzo de 1976, o del 75 si quieren, esto se hizo en un marco en donde la libertad fue absoluta, donde la regla era no reprimir, donde le prohibimos a la policía salir con balas o con las cartucheras cargadas, y realmente hubo un clima de libertad en donde cada uno pudo expresarse y donde no tuvimos que llorar víctimas ni heridos por la represión. Y entonces creo que es fácilmente comparable porque todo esto es muy cerca, no estamos hablando de Disney World ni de lo que pasó, lo que te contó la abuelita, a mí me lo contaba mi abuelo, lo que había sido el peronismo, pero a los pibes de hoy, a los más grandes, nadie le puede contar. Le podrá gustar más o menos el gobierno anterior, pero como decía yo el otro día, si te parás un cachito, apagás la tele un rato, dejás de leer el diario y pensás cómo estabas en el 2003 y todo lo que hiciste desde el 2003 a la fecha, me parece que el saldo, puede haber excepciones, yo no digo que no, pero me parece sinceramente que aún en los que no nos quieren, aún para aquellos
para los que yo soy la yegua. Para ellos también. Para ellos sí, no me molesta, no me molesta. El otro día alguien me regaló un incunable, un auténtico incunable. El libro negro de la segunda tiranía, no se consigue en ninguna parte. Bueno, Federico Bernal, que es una rata de bibliotecas y de librerías, lo encontró una cosa media despedazada pero enterita en una librería, esas viejas, me lo imagino ahí en la calle Corrientes o en algún otro lado volviendo, y me lo trajo. Es increíble, pero son los lugares comunes de siempre. Desde el dictador y sus antecedentes, Eva es la señora, vieron que muchos me llaman la señora, los periodistas de la oposición, la señora entre comillas, porque aparte no son ni originales, la pucha, pasaron 60 años y siguen diciendo lo mismo, ¿viste? Porque la verdad que podían tener creatividad, ¿no? Pero bueno, no. Entonces, y la verdad que uno piensa que qué pena, ¿no? Qué pena porque realmente no significa que todos tengan que estar de acuerdo con lo que uno hace y que no hayamos cometido errores, que seguramente los cometimos y muchos, porque hicimos tanto, que es más fácil cometer errores haciendo que no haciendo. Pero bueno, yo lo que espero sinceramente de ustedes y de muchísimos argentinos más, cualquiera sea su actividad, esa reflexión pequeña sobre uno mismo. Y bueno, y para los que aún no se convencieron, seguramente van a seguir viviendo igual que lo hicieron estos últimos 12 años y medio, porque van a seguir esforzándose, trabajando y van a poder seguir teniendo seguramente las mismas cosas, si tan solo era eso. Así que es casi una cuestión empírica esto que vamos a vivir, sociológico si se quiere, la experiencia, que enseña mucho más que 1000 discursos y la propia experiencia, no la de los demás, la de nosotros mismos. Es una pena porque realmente se había avanzado mucho y yo temo que haya retroceso, pero ¿qué hay? ¿Qué haya? Hay retroceso, sí, la verdad que en 120 días es imposible enumerar la cantidad de calamidades, sí, conectar, ARSAT, ley de medios. A ver, el supermercado, querido, olvídate de todos los programas. Olvídense de todos los programas, bueno, eran dipendiosos, había gente que no sabía hacer las cosas. La carnicería, bueno, entonces, el supermercado, nada más que eso. El supermercado. Si no te gusta nada más, si vos no estabas de acuerdo con que le dieran computadoras porque las usaban para cualquier cosa, como ahí se escuchaba, está bien, no está más. No te gustaba la heladera en el espacio, todo el ARSAT, perfecto, no tenemos más ARSAT. Pensá nada más cuando vas al supermercado. Después no te pido en otra cosa, cuando vas al supermercado. Entonces, creo que son, y la verdad que a mí me da mucha pena, me entristece mucho. ¿Saben por qué? Porque realmente uno todo lo que hizo, con sus avances y retrocesos, lo hizo con la convicción de que lo estaba haciendo por el conjunto de los argentinos. Aún por aquellos que nunca comulgaron con nuestras ideas, aún por aquellos que nos combatieron y que nos combaten. Y creo que, bueno, a veces siento como que la Argentina tiene un sino trágico, ¿no? Una cosa como que vuelve con sus pasos, sobre sus pasos, una y otra vez. Es la historia pendular, ¿no?, de los movimientos nacionales y populares. Y lo que yo sueño, y se lo decía hoy a los curitas ahí en la isla Maciel, es ver si podemos, porque ha habido también por parte de los liderazgos de los movimientos nacionales y populares cierto grado de impotencia, de no poder, de no saber, de no entender. No se me ocurre qué. Soy demasiado, no me creo tanto como para calificar. De no poder generar, yo le decía hoy a los curas, Jesucristo, que debe haber sido un gran líder político, tuvo la inteligencia de crear una organización que ya tiene 2000 años y que lo sucedió, basado en la fe. Sin embargo, nuestros líderes de los movimientos populares
parecían agotarse únicamente en sus figuras. Y la verdad que lo que yo sueño como militante, como responsable de haber sido 2 veces presidenta electa por todos los argentinos en forma mayoritaria, es ver si podemos generar ese movimiento ciudadano que garantice a todos, a los 40 millones de argentinos, que cualquiera sea el gobierno que esté, hay cosas que no se pueden discutir ni quitarle a ningún argentino. Si podemos generar esto, habremos logrado lo que han logrado otros países que hoy se cuentan entre los primerísimos del mundo, más allá que también a su interior se reproducen desigualdades, violencias, pero que en definitiva han logrado un estándar político, social y de derechos que con altibajos ya no son discutidos por nadie. Esto en la Argentina todavía, y en la región, no solamente, no nos sintamos tampoco el ombligo del mundo, por favor, yo les pido eso también. No nos sintamos, no somos el ombligo del mundo. Y entonces, generar esto en los argentinos, un movimiento ciudadano que no importa si se nutre de los que vinieron de Irigoyen, de los peronistas, de los de la izquierda, de los que nunca creyeron en nada, de los que... No importa, un movimiento ciudadano, aún de los que abominan, entre comillas, de la política, de entender que tenemos que hacer ese movimiento ciudadano que garantice determinadas cosas. Y creo que a partir de eso vamos a poder entonces, sí, después ponernos a discutir las otras. Porque yo me di cuenta de una cosa. Crear un sentido común para que se discutieran cosas que no existían en el argentino, que figuraban o que construían como esto, a partir de que la gente daba por hecho de que lo que tenía era inamovible. Bueno, yo creo que los argentinos van a tener que entender todos que lo único que es para siempre, desgraciadamente, es cuando te vas. Pero lo que tenemos que lograr, que sí sea para siempre, es que nos respeten como ciudadanos y que respeten nuestra libertad. Creo que si logramos esto, habremos dado un salto cualitativo. Y esto es lo que yo hablaba el otro día, cuando hablaba de Frente Ciudadano y de la libertad. Tampoco es una verdad sacrosanta, en absoluto. Exige discusión, debate, intercambio, enriquecimiento, discusiones. Tampoco no demasiadas al estilo de la facultad porque no hay mucho tiempo tampoco, pero es bueno, sí, en la facultad éramos capaces de estar discutiendo acerca de la cuadratura del círculo. Bueno, para todo hay una edad y para todo hay un tiempo y un espacio. Peores aquellos que terminan discutiendo la cuadratura del círculo porque no lo hicieron cuando lo tenían que hacer, nunca se dieron cuenta que el círculo no es cuadrado y lo terminan discutiendo después en el gobierno. Yo prefiero que lo hayan discutido en la universidad cuando eran jóvenes y cuando era el tiempo de la discusión y ese tipo de debates. Así que, nada, agradecerles la presencia de todos y de todas en esta tarde, decirles que los quiero mucho y que quiero muchas cosas como las de Daddy y que yo sé que ustedes lo van a hacer en los teatros, que lo van a hacer en la calle, que lo van a hacer en videitos, que lo van a hacer escribiendo, porque acá hay escritores, porque hay actores, porque hay directores, porque hay actrices. ¿Saben por qué? ¿Cómo? Bailarines, fotógrafos, músicos, escritores, periodistas. Mira vos. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro todo esto, trabajar
sobre esto, y porque además de todas las vocaciones que hay aquí, hay fundamentalmente una que nos une a todos. Somos todos argentinos. Y creo que esto es, junto con la libertad y la ciudadanía, las tres condiciones: argentinos, ciudadanos y libres. Gracias.